ABS Media Demo. Media Demo. ABS 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 Media Demo. Nos encontramos en el programa La Bisagra y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del feminicidio. En el caso concreto de Lesbi Berlín Osorio, ella es un caso que conmovió no solamente a Ciudad Universitaria hace 2 años, sino también a la Ciudad de México y a todo el país. Desde un principio participó en el seguimiento al caso la licenciada Sayuri Herrera. Ella es integrante, también ha estado en diversos colectivos de la sociedad civil, Centro Victoria, en otros organismos, y ha sido la principal figura que ha acompañado jurídicamente, junto con demás miembros de la sociedad civil, el caso de Lesbi. Y te damos la bienvenida. Empezaron a dar de fotografías de Lesbi, información privada, tanto como de la falta de acceso a la carpeta de investigación. Y pues he acompañado otros casos como en materia de tortura, en materia de violación sexual a mujeres, abuso sexual. A mí me ha interesado desde siempre la defensa de los derechos humanos, en particular pues la defensa de los derechos de las mujeres, porque de manera cotidiana, en cualquiera de los ámbitos en los que pues nosotras nos desarrollamos, hemos vivido, ¿no? La discriminación. Yo la he vivido también. De hoy estamos y entonces, tratando pues el caso de Lesbi Osorio Berlín. Ella fue alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el programa de La Bisagra nació con el caso de ella, un caso que conmovió no solamente a las universitarias, sino también a la Ciudad de México y el país. Y nos acompaña aquí en la casa de La Bisagra Alejandra López Lujano. Ella es integrante de la Facultad de Filosofía y Letras, es parte de los acompañamientos de los colectivos que han acompañado el caso de Lesbi Berlín, y queremos darte la bienvenida. Gracias. Bueno, yo quisiera hacerte una primera pregunta de ¿cómo llegas al caso de Lesbi? Tú eres estudiante y es algo que nos conmovió. Hace 2 años, ¿tú qué recuerdas? ¿Cuál sería tu primera reflexión sobre lo sucedido? Pues lo que recuerdo, la verdad es que es pues sí, es un poco difícil de recordar. Recuerdo estar por la noche, que fue como la noche del 3 más o menos, cuando empezó a circular la información, porque la universidad trató de ocultarlo durante las primeras horas, sobre que habían encontrado el cuerpo de un estudiante en Ciudad Universitaria. Desde que algunas compañeras de la facultad leímos las notas, pues sabíamos que había ahí información que estaban ocultando, y además había una preocupación muy latente porque la universidad nos estaba posicionando, es decir, la universidad estaba guardando silencio, no había ningún comunicado que diera información sobre lo que había sucedido, y conforme fueron pasando las horas, pues la información se volvía mucho más macabra, ¿no? Pero nosotras lo que vimos pues fueron ciertas luces que nos dieron la pauta para saber que lo que estaba pasando pues era un feminicidio, ¿no? O sea, las primeras notas hablaban del cuerpo de una mujer encontrado en Ciudad Universitaria, no decían el nombre, no decían la edad. Y que era integrante de la comunidad universitaria. No decían nada de eso, ¿no? Lo que decían solo era el cuerpo de una mujer, y luego la información que empezó a salir fue justo la estigmatización, ¿no? Como pues que era una mujer que estaba bebiendo, que estaba acompañada de su pareja, que estaba en la madrugada en la universidad. Pero la realidad es que para ese entonces la universidad ya vivía un ambiente en el que diversas colectivas feministas estábamos
pues denunciando que la universidad no era un espacio seguro para nosotras y que además habíamos visto cómo en otros casos de feminicidio se había estigmatizado a las mujeres que sufrían este delito. Entonces para nosotras era muy evidente que lo que estaban haciendo era la estigmatización de Lesbi, y pues lo recuerdo como un momento en el que hubo mucho dolor, mucha rabia de las compañeras y también mucho miedo, ¿no? Recuerdo que muchas decíamos, este es un mensaje muy claro de que pues todas las mujeres en esta universidad corremos peligro, ¿no? Porque ya nos sabíamos inseguras, pero el hecho de que un cuerpo de una mujer aparezca en la universidad, en el espacio en el que supuestamente estamos seguras, es un mensaje muy claro y comprueba que lo que estábamos diciendo pues era verdad. Y después del shock, porque creo que fue eso, un shock muy, muy grande para la comunidad universitaria, pero específicamente para las mujeres de la comunidad, un grupo de compañeras decidimos convocar a la manifestación del 5 de mayo. Y entre lo que nosotras queríamos hacer pues era señalar que no había sido un suicidio, como lo estaban diciendo los medios de comunicación, que nosotras creíamos que era un feminicidio, porque el simple hecho de que estuviera en la vía pública ya hablaba de que debían investigarlo como eso, y pues exigir a la universidad que se pronunciara, ¿no? Entonces nosotras comenzamos a movernos, a sacar un cartel convocando a la manifestación, y después es cuando la universidad saca este comunicado en donde lo único que hace es... 10 puntos. No, el donde de- dice sí. que condena los hechos enérgicamente y que esa parece que es el machote que ha venido replicando pues una y otra vez cada que aparece un caso de compañeras o compañeros que pues pierden la vida en el campus o en el tránsito. A nivel de lo que se estaba diciendo que era un suicidio, y cuáles fueron tus primeras apreciaciones de qué es lo que te llevó a defender el caso, ya tipificándolo como un feminicidio. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de hace 2 años? Bueno, pues cuando tuvimos un acercamiento ya con las autoridades y comenzamos en primer lugar a poder revisar algunas notas de la carpeta de investigación, pero no pudimos ver todas. Lo primero que detectamos era pues que no le había sido entregada las pertenencias de Lesbi a su mamá y a su papá. Las pertenencias de ella estaban en poder pues de quien ahora está acusado como su feminicida, puesto que él se encontró esos 2 primeros meses en calidad de testigo y en un cierto momento le quisieron dar calidad de víctima. Entonces en ese tiempo en el que él se encontraba en libertad, pues estaba también resguardando, digamos, tanto la ropa de Lesbi como su tablet, libros, maquillaje, bueno, en fin, una serie de cosas que se las pretendía dar a la señora Araceli de manera también particular. Sin embargo, nosotras consideramos que no era adecuado esto. Tenía que tener el Ministerio Público. Sí, debía hacerse a través del Ministerio Público. Solicitamos una diligencia en la que él fuera citado para entregar los objetos de Lesbi. Y él llegó a esa diligencia con 9 o 10 maletas, no recuerdo ahora si eran 9 o 10 maletas, pues llenas, ¿no?, con las pertenencias de Lesbi, mismas que pues nosotras empezamos frente a peritos fotógrafos y ministerios públicos pues a abrir para verificar el contenido y hacer una fijación con fotografías, ¿no?, de ese contenido. Yo lo que observé es que él entregó la ropa de Lesbi, digamos la ropa que estaba limpia, revuelta con la ropa sucia, y además no había tenido el cuidado pues ni de lavarla, ni de doblarla, ni de... simplemente había permanecido ahí pues todo este tiempo, más de un mes, y entonces a mí me pareció, porque todavía no habíamos podido tener acceso a los videos de la UNAM, ni a las fotografías, ni a la necropsia, a una serie de datos que las autoridades no nos dejaban ver. Donde había una fractura, por ejemplo, había elementos muy importantes. Exacto, había elementos muy importantes, entonces, pero lo primero que yo pude ver, digamos, de todo eso, fue cómo esta persona que aparentemente la amaba,
le estaba entregando la ropa de ella a su madre en ese estado, ¿no? Tan descuidado, tan deteriorado, ¿no? Y en la diligencia, bueno, la señora Araceli y el padre de Lesbi, el señor Lesbi, estaban muy tristes, estaban pues prácticamente llorando, y esta persona no tenía un solo gesto de cariño, de empatía, era un rostro sin expresión, en un momento que era muy doloroso. En ese momento, bueno, también yo lo percibía esto, y me pareció, por supuesto, que tenía una responsabilidad muy grande. Después, ya como tú señalas, pudimos tener acceso a la carpeta de investigación, vimos las fotografías del cuerpo, el video de necropsia, vimos los videos que entregó la UNAM a la Procuraduría, y verificamos que él estuvo con ella hasta el momento de su muerte, y minutos antes había ejercido violencia física sobre Lesbi. Y el elemento que se decía que había sido un suicidio en la que ustedes hacen, los colectivos, es de que la narrativa oficial era estigmatizar a la víctima y no transparentar la información de lo que realmente estaba sucediendo. Esa primera marcha que tú nos recuerdas fue una amplia convocatoria. ¿Cómo se dio esa organización? Porque fue muy sorpresivo, fue muy concurrida y también muy emocional. ¿Cómo se dio desde la Facultad de Letras con los otros colectivos? ¿Qué recuerdas? ¿Qué es lo que quisieras compartir a este tiempo? Pues en realidad a nosotras también nos sorprendió mucho. Nosotras sacamos la convocatoria, pero sí, no esperábamos que iba a haber tanta gente. Nosotras ya formábamos parte, algunas de colectivas feministas dentro de la universidad, y también había un movimiento, pues sí, muy fuerte de demandas desde el feminismo, sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Somos justamente un grupo de compañeras de filosofía que luego se contactan con compañeras de políticas, porque incluso la marcha sale de ciencias políticas, quienes decimos tenemos que hacer algo, tenemos que manifestarnos, no podemos pues quedarnos calladas, y entonces literalmente fue por mensajes de Facebook que nos pusimos de acuerdo para lanzar la convocatoria, y tuvimos una reunión un día antes como para ver cuestiones de pues logística, de seguridad, como ver por dónde iba a pasar la marcha y todo eso. Pero sinceramente nosotras creíamos que íbamos a ser las mismas 20, 30 feministas de siempre pidiendo como algo a la universidad. 20, 30 de políticas, pero que la expectativa nunca fue que iba a haber tanta gente. O sea, había una organización, teníamos una comisión de seguridad que era como de 10 compañeras, que evidentemente no funcionó en el momento de la marcha. Y nosotras no sabíamos, incluso cuando convocábamos a la marcha, no sabíamos el nombre de Lesbi, no sabíamos nada. O sea, convocamos como esclarecimiento del feminicidio, sí lo nombramos como feminicidio, pero no sabíamos su nombre, su edad, no sabíamos nada. Fue hasta el día siguiente, el jueves, que comenzó a salir un poco más de información. Tampoco teníamos ningún contacto con la familia de Lesbi, nosotras no conocíamos a Araceli, no sabíamos su nombre, no sabíamos quién era, y en realidad pues todo fue pues una serie de sentimientos que se juntaron en esa manifestación. En realidad no recuerdo mucho de la manifestación porque estábamos corriendo de un lado hacia otro tratando de contener como todo lo que estaba pasando y la cantidad de gente que había, y cerrando el circuito, y o sea, como fue muy, muy, muy fuerte hasta el momento en que llegamos a Rectoría, y ahí nos dicen que la familia de Lesbi acababa de salir de despedirse de ella y que querían saber si podían hablar en el meeting que se estaba haciendo en Rectoría. Pues nosotras obviamente dijimos que para ellas era, ¿no? Y allí es cuando conocemos a Araceli. Por la gravedad, por el peso, por una lógica muy básica de que para suicidarse se requiere otro tipo de mayor espacio para que haya un peso que pueda, era muy difícil pensar eso, ¿no? Después creo que ustedes hacen un peritaje independiente que comprueba esta teoría. ¿Nos podrías un poco hablar de eso? Sí, efectivamente, creo que era, digamos, en
contra incluso del sentido común, ¿no? Esta hipótesis de suicidio, puesto que las autoridades decían que Lesbi, teniendo ella en su mano izquierda la cadena de su perrito, habría maniobrado para colocarse el cable de la caseta telefónica en su cuello con una sola mano, y que, como bien dices, pues es una caseta telefónica que comparada, es baja, ¿no? que es baja, no tiene una altura. ella no era una persona de baja estatura, era una persona también pues de unos 60 de estatura, y entonces pues no habría podido ocurrir así. Nosotros acudimos a Ciudad Universitaria con peritos independientes en criminalística, en arquitectura forense, para hacer una reconstrucción de los hechos que hicimos en el lugar y que hicimos también con algunas personas jóvenes, modelos, que además participaron con nosotras en esa reconstrucción de hechos, y verificamos que no pudo haber ocurrido como las autoridades decían. Además de eso tuvimos pues debates, ¿no?, con los peritos de las autoridades, y ellos fueron muy claros también en decir que jamás acudieron al lugar de los hechos, ¿no? O sea, que no habían acudido al lugar de los hechos, que habían hecho esta, digamos, explicación de la mecánica de los hechos, de cómo habría ocurrido, solamente utilizamos esta palabra, con su imaginación, ¿no? Y sobre esa imaginación, sobre esa, digamos, falta de método, objetividad, trabajo científico, formularon una hipótesis que se atrevieron a dar por cierta y comunicarla a la opinión pública. Sí. A 2 años que ha pasado el caso lamentable de Lesbi, ¿cuál sería tu reflexión en torno a esta primera interpretación de los hechos de las autoridades universitarias? ¿Cuál ha sido la atención inicial que le dieron a la mamá, a la familia, la facilidad o no que hubo con los abogados? En términos generales, ¿cuál sería tu reflexión sobre la actitud de las autoridades universitarias? Pues no respondieron de la manera más adecuada en los primeros momentos. No hubo una comunicación de la universidad para reconocer a Lesbi como parte de la comunidad universitaria. Eso nos parece que era muy importante. Y también en la diligencia de levantamiento del cuerpo de Lesbi, pues hubo algunas intromisiones poco efectivas. Pues yo creo que los maestros y las maestras de la universidad tienen sus propios procesos. Creo que a veces sí, pues están un poco más aislados de los movimientos, pero yo creo que al menos en la experiencia de filosofía han hecho algunos esfuerzos para acompañar. Yo recuerdo mucho verme acompañada de 2 maestras en particular de la facultad, maestras que me enseñaron sobre feminismo, que estaban en la marcha incluso acompañándonos, ¿no? Y que fueron que de alguna forma quienes nos protegieron incluso de los medios de comunicación que estaban ahí como queriendo sacar la nota, con mucha más experiencia en estas cuestiones. Y que sí, también hubo una gran parte de la comunidad que a pesar de lo que había pasado, pues guardó silencio y que no se manifestó de la forma, pues no quiero decir correcta, pero sí que creo que era algo que necesitaba como pues todas las partes que estuvieran ahí, incluso necesitaba que la rectoría hiciera presencia de alguna forma, y eso no pasó, ni ha pasado a 2 años de lo que sucedió. Creo que todos hubiéramos esperado, hubiera sido muy bienvenido el gesto de que alguien de la rectoría hubiera salido ese día, ¿no? Pero no fue así. Otra cosa que te quería preguntar, Alejandra, era sobre el proceso, que esto parecía el límite, pero que es de un principio de una mayor violencia, de una mayor inseguridad en el campus universitario, que no ha desaparecido, sino que está ahí al día de hoy. Después se vienen estos asesinatos igual poco esclarecidos de la Facultad de Letras, el de Malagón en la Facultad de Derecho, y hay una espiral de inseguridad. ¿Cuál es tu reflexión
desde los colectivos, desde el movimiento feminista de esta situación? Pues en realidad nosotras teníamos muy claro desde que salimos a marchar y desde que dimos las primeras, pues no declaraciones, sino como comunicados, sabíamos y lo repetimos en muchas ocasiones que Lesbi no era la primera ni la última mujer que iba a morir en las instalaciones de la universidad. O sea, creo que Lesbi nos permitió ver que había una ola de violencia en la universidad por debajo del agua, ¿no? O sea, que pues no lo nombrábamos, que no decíamos que la universidad es un espacio violento y que en la universidad no les importa que nos maten, ¿no? Ese era como el mensaje claro que había. Y pues sí, había mujeres que habían sido asesinadas en la universidad antes. Incluso recuerdo que un grupo de compañeras sacó una lista de feminicidios que habían ocurrido en Ciudad Universitaria antes del caso de Lesbi. Y desgraciadamente después pues hubo muchos más, ¿no? El caso de Lupita y el caso que a 2 años justo en la semana en que estábamos haciendo los preparativos para la conmemoración del caso de Lesbi, pues pasa lo de la compañera de CCH Oriente, ¿no? Entonces, al final creo que también tuvo que ver el cómo las autoridades universitarias reaccionaron con el caso de Lesbi, porque si ellos hubieran sido un poco más inteligentes y hubieran escuchado a su comunidad, quizá habrían podido pues llevar las cosas a otra forma, a otro término. La realidad es que el diálogo no existe con ellos y que pues sus medidas de seguridad son punitivas, ¿no? Son de restricción, son de policías en el campus y eso pues no protege ni a las mujeres ni a los estudiantes en general. Porque a partir de ahí, incluso después del caso de Lesbi, se dio a conocer 10 puntos supuestamente para reforzar la seguridad del campus universitario, pero nosotros acá en el programa expresamos una opinión que eso era insuficiente, que era un refrito de medidas de seguridad que ya se habían hecho y habían demostrado que no eran suficientes, y a partir de ahí también se vienen otros casos, un trabajador de la Facultad de Química, pero también está el caso de Roberto Malagón, estudiante de la Facultad de Derecho, hay otros casos, los de la Facultad de Filosofía y Letras, y tal parece que se abrió una espiral de inseguridad mayor, de impunidad, ¿cuál sería entonces tu reflexión ya a 2 años? En este momento, si nos quisieras compartir para el público de la bisagra, todo el público que nos ve, ¿cuál es la actualización jurídica del caso Lesbi? Hubo una sentencia, ha habido un seguimiento, pero en este momento, ¿en qué punto estaríamos del proceso? Sí, pues iniciamos una batalla legal para acreditar el feminicidio, porque aun y cuando contábamos con las pruebas, los jueces se resistieron a clasificar los hechos de esa manera, y además el agresor pues interpuso un recurso de apelación, interpuso 2 amparos, una revisión de amparo, una solicitud de atracción a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en cada uno de los recursos que él iba interponiendo, pues nosotras teníamos que ir contestando y estar muy pendientes, ¿no? Para poder lograr acceder al momento en el que estamos ahora, que es próximas a iniciar el juicio, ¿no? Este juicio se va a iniciar el 9 de septiembre, está programado para durar 2 semanas, del 9 de septiembre al 20 de septiembre de 2019, y en los siguientes días posteriores al 20 de septiembre se estará dictando un fallo. Nosotras sabemos que cualquiera que sea el fallo, pues sabemos que la sentencia no quedará firme sino hasta agotarse otra vez otra serie de amparos, revisiones, en fin, de modo que esa sentencia quedará firme hasta el próximo año. Yo trabajo con ellas y en general con las colectivas feministas, pues es lo que nos va a llevar a tener pequeños triunfos en la lucha que estamos teniendo. Yo por último te quisiera preguntar algo. En alguna entrevista Araceli decía, mamá de Lesbi, decía que aparte de la exigencia de justicia, había que encontrar un significado, un sentido a la muerte de su hija y de las mujeres que lamentablemente han perdido la vida en estos casos terribles de violencia. ¿Cuál sería el significado y ese sentido que lo da no solamente la lucha de un familiar, sino la lucha colectiva? ¿Qué sentido tiene todo esto desde tu reflexión? Pues yo creo que
cada una de las mujeres que ya no están nos han enseñado algo a las que nos quedamos, ¿no? Y pues sí hay un sentido de exigir justicia, pero también hay un sentido de colectivizar la rabia que tenemos para generar algo más allá de, pues del enojo, ¿no? Porque el enojo puede hacernos quedarnos ahí para siempre o puede hacernos generar cosas para pedir otras cosas. Entonces yo creo que en el ámbito legal, pues sí, Lesbi nos puede dar mucho, ¿no? Nos puede dar una sentencia que, como ya lo decía, ayude a otras mujeres a obtener justicia. Pero también es cierto que ella nos ha dado pues otras muchas cosas que ni siquiera sé cómo podremos describir porque a cada una nos ha tocado de una forma distinta, ¿no? Nos ha dado la oportunidad de conocer a su madre, nos ha dado la oportunidad de conocer a sus amigas, incluso la oportunidad de conocerla a ella, a pesar de que nunca la vimos físicamente, conocerla a través de los relatos de quienes sí la conocieron. Y lo que nos toca hacer a nosotras es reivindicar su vida, ¿no? Más allá de la muerte y de lo que le quitaron, nos toca reivindicar su vida y hacer con ella pues algo que resuene en muchas mujeres y que las que aún estamos acá pues tenemos que seguir resignificando la vida de las mujeres que ya no están y seguir acompañando la lucha de las formas en que pues sea posible hacerlo. Bueno, te agradecemos mucho para la bisagra Alejandra López Lujano. Muchas gracias y nos despedimos esta vez de la bisagra. Buenas noches. Gracias. Sería una sentencia